la característica principal de Umaicha es que es una infusión de té que no es dulce. O sea que muchos tés helados tienen azúcar, edulcorantes o zumos y nosotros hemos querido hacer una infusión de té como en Japón. O sea, infusamos hojas de té que importamos de Japón, pero no metemos ni azúcar ni edulcorantes. Entonces es una bebida no dulce, naturalmente sin calorías, no es amarga tampoco. Es un producto que existe desde hace muchos años en Japón, este tipo de bebidas, pero en Europa no lo había. De hecho, creo que somos la única bebida que no es dulce, aparte del agua. ¿Vale? Y umaicha, umai quiere decir delicioso en japonés y cha es té. Entonces, umaicha es el té delicioso, es la marca con la que hemos empezado el negocio hace 18 meses ahora. Yo venía del sector de la alimentación, empresas como Danone, como Schweppes, pero viví 11 años en Japón. Y en Japón la gente no toma tanto agua mineral, sino que toman té, infusión de té no dulce. Lo toman para refrescarse y también para acompañar la comida, porque tiene sabor pero no es dulce tampoco. Y yo vi este producto allí, siempre pensé que había un potencial y ahora con la tendencia del mercado que va hacia productos naturales, sin calorías, y con proceso original pensé, y la moda de la comida japonesa en general, pensé que era el buen momento. Ahora por el momento solamente tenemos el medio litro, 500 mililitros, al final es un formato de impulso, es el formato de referencia de la Goa. O sea, vas a medida, te lo llevas en la oficina, es práctico, no es demasiado pequeño, no es demasiado grande y tenemos tres referencias con sabores un poco diferentes, té verde tostado, son matices y va a un público, mucha gente bebe té, cada vez la gente bebe más té. Lo que pasa es que el consumidor toma té caliente sin azúcar, pero todavía no tiene el chip de, si lo toman caliente sin azúcar, de tomarlo frío sin azúcar. Y aquí estamos, solamente para educarlo. Pero cada vez hay más gente que entra. No todos los lanzamientos son innovación. Y la innovación tiene que ser, creo yo, relevante, innovadora y traer valor a la categoría. Entonces esto es relevante porque cada vez el consumidor en Europa, en España, está más preocupado por el azúcar, el consumo de azúcar en las bebidas, pero hasta ahora la respuesta de la industria ha sido meter edulcorantes y nosotros quisimos hacer un camino diferente, o sea, acostumbrar al consumidor a beber bebidas que no sean dulces. Entonces, eso es el punto de relevancia. La innovación es por el proceso técnico que describí antes, o sea, no son extractos de té, no son concentrados de infusión, realmente traemos hojas de Japón, hacemos la infusión en una tetera industrial gigante y de aquí hacemos la bebida. Y a nivel de valor, claro, es un pequeño formato, es multicanal, va en tiendas de conveniencia, en Horeca tanto japonés como occidental, porque al final no solamente es un refresco sano, sino que es un acompañamiento de la comida. Entonces queremos que la gente se acostumbre a beber con umaicha. Para una empresa joven como la nuestra, somos el único premiado de la categoría aguas, cervezas y refrescos, y hay mucha innovación en estas categorías. Entonces agradecer al jurado, a Alimentaria, a ECOC, por supuesto, y claro, espero que nos va a ayudar para conseguir más clientes, porque todo el mundo dice que apuesta por la innovación. La verdad es que cuesta mucho encontrar el espacio en el lineal y creo que falta un cambio porque el consumidor quiere productos diferentes y más saludables.